Todos los grupos de personas tenemos una forma de hacer las cosas. Tenemos una serie de hábitos buenos y malos, una serie de lecciones que hemos aprendido en el tiempo, costumbres que hemos adquirido, cosas que nos han enseñado, y eso define cómo nos comportamos. Y precisamente esto es cultura. Y todas las organizaciones tienen su cultura. A menos de que la hayan definido de manera intencional o no, tienen una cultura, una forma de cómo han venido haciendo las cosas dentro de la organización. Yo recuerdo que hace unos años yo tomaba un taxi en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, y cuando abordo el taxi, lo primero que digo es saludo. Inmediatamente el taxista me pregunta, ¿usted es dominicana, cierto? Yo sí, ¿cómo lo supo? Y me dice, bueno, porque los dominicanos son los únicos que dicen saludo como un saludo. No lo había pensado hasta ese momento, pero es cierto, los dominicanos para saludar decimos saludo en muchas ocasiones. Es un uso y costumbre en mi país. Entonces, de alguna forma, esa simpleza me identificó como nacional de mi país. Y precisamente eso pasa con las organizaciones, que nuestra cultura define cómo nosotros nos comportamos. Por eso es importante que las empresas, que los negocios, sobre todo en su etapa de crecimiento, cuando ya son más de 5 colaboradores, pues puedan definir cuál es su cultura y que los fundadores puedan darle estructura y marco a los colaboradores para que sepan ellos qué es permitido y qué no dentro de la organización. La mayoría de las personas, cuando toman decisiones y cuando hacen las cosas, no lo hacen con una mala intención, ¿ok? Lo hacen porque lo actúan desde su punto de vista. Entonces, cuando un negocio no ha definido qué sí es permitido y qué no dentro de su organización, pues es ahí donde se crean los conflictos y donde cada quien se maneja de acuerdo a su punto de vista y de acuerdo a lo que entiende conveniente. Y vemos una disparidad significativa en el tipo de colaborador. Que tú tienes un colaborador que es súper bueno, súper proactivo, porque es una habilidad de la persona, como puedes tener uno que es muy deficiente, que tiene una mala actitud, que infecta el ambiente laboral, y de alguna forma no has podido definir un marco de acción, no has podido definir qué sí es permitido y qué no dentro de la organización. Entonces, eso lo que hace es que se vayan traspasando una serie de malas costumbres que no son cortadas de raíz, y eso daña las culturas que están dentro de la organización, aunque no ha sido intencional, aunque no hayan sido diseñadas. Entonces, en un proceso de crecimiento, de escalar un negocio, lo primero a lo que hay que poner foco es en diseñar una cultura de alto desempeño, donde las personas sepan qué hacer, cómo hacerlo, un líder que modele los principios del alto desempeño y que puedan establecer cuáles son sus valores. Una cultura está compuesta por valores fundamentales y por un propósito central. Cuando se definen los valores, las organizaciones tienen que darle marco a los colaboradores, de decirle qué es permitido y qué no. Y sobre todo definir qué significa cada valor dentro de la organización, porque para mí excelencia puede tener una definición totalmente diferente a la que tiene para ti. Y por ende, la organización tiene que dar un marco, una estructura de, ok, excelencia, por poner un ejemplo, ¿qué significa aquí, en esta organización? Para que un valor sea un valor, tengo que estar dispuesto a despedir un infractor, a recibir un golpe económico para que se viva el valor. Entonces, es importante hacer el ejercicio de definir la cultura. ¿Y por qué es tan importante definir la cultura y vivir una cultura sobre todo de alto desempeño? Porque esto le da alineación y claridad a las personas. Como yo decía al principio, las personas no cometen errores o no toman decisiones equivocadas intencionalmente porque no tienen la información de qué es lo que deberían hacer. Es de hecho de lo que más adolecen las organizaciones en promedio. La cultura le da alineación y claridad a la organización. Claridad porque dice, bueno, por aquí es que debemos irnos, así funciona, esto es permitido, esto no. Y nos alinea a todos. Cada uno tenemos diferentes costumbres, diferentes idiosincrasias,
diferentes puntos de vista y forma de ver las cosas. Pero ¿qué nos alinea? La cultura. ¿Qué alinea las generaciones? La cultura. Entonces, cuando tú tienes un fundamento, tú tienes un grupo de personas yendo y comportándose en la misma dirección. Las culturas que realmente son exitosas son aquellas que se quedan solamente con el personal que está alineado a su cultura, además de que son altamente productivos, pero que están alineados con su cultura. ¿Por qué? Porque no pueden permitirse a tener una persona que no vaya en línea con la cultura, que vaya en contra de la cultura. Y cuando tú sabes eso, bueno, pues es una muy buena noticia para ti, porque si te has venido quejando de que tienes un colaborador que es totalmente, digamos que contrario a lo que te gustaría que fuese en términos de su manejo dentro de la organización, pues el problema no necesariamente en este momento es este colaborador, sino más bien la falta de estructura definida dentro de la organización, que es lo que da alineación y claridad a todos los que están a bordo. También la cultura permite que nosotros, todos quienes estamos a bordo de este barco que se llama el negocio, podamos tener o tomar mejores decisiones estratégicas. Cuando yo conozco que dentro de mi organización un valor es el servicio al cliente, y obviamente todo esto impacta el estado de resultados financieros, porque la cultura no es algo importante, sino que es la base de todo. Entonces, cuando tú tienes personas alineadas a tu cultura y estás dando ejemplo de vivir una cultura de alto desempeño, pues definitivamente eso impacta los resultados financieros. Y bueno, ya que sabes que tienes que tener una cultura definida, pues cuando lo haces, cuando ya la estableces, viene lo que se llama la transformación cultural. Recuerda que la cultura es una serie de hábitos, formas de hacer. Y nosotros, dentro de las organizaciones, al momento de definir la cultura, nos encontramos con una importante. Hemos construido buenos hábitos como hemos construido malos hábitos. Algunos están muy arraigados, es como parte del software, o sea, es como ya en la mente, es muy intrínseco, incluso en el dueño de negocio, en el líder mismo, y otros son nuevos que perfectamente puedes hacer algo con ellos. Entonces te explico. Aquí digamos que en el eje vertical tenemos el tipo de hábito, tenemos bueno, tenemos malo, y debajo tenemos la antigüedad, de verdad, tenemos los viejos y tenemos los nuevos. Entonces, lo primero es identificar cuáles son esos malos hábitos que son viejos, o sea, algo que has venido haciendo, malas costumbres dentro de la organización que tú sabes que no están bien, pero que de alguna forma ha permeado toda la organización, y obviamente eso te está acarreando consecuencias negativas. Esos son los más difíciles de trabajar porque están muy son parte del mindset, incluso del dueño de negocio, del líder principal, pero hay que identificar cuáles son esos malos hábitos. Doy un ejemplo, una organización donde no es permitido el error, donde, bueno, aquí usted no se puede equivocar, porque si usted comete un error y esto le cuesta a la empresa $1,000, usted tiene que pagar esos $1,000, y aquí así es que trabajamos. O sea, no hay margen de que usted se pueda equivocar una sola vez. Usted trabaja con dinero, por ejemplo, usted es un cajero y a usted nunca le puede faltar un peso en la caja. Nunca le puede faltar un peso en la caja. Si usted le pasa, tiene X o Y consecuencias. Yo sé que es un tema sensible, el tema del dinero, pero es importante interiorizar sobre precisamente esos hábitos que no aportan nada, que son totalmente contraproducentes y que pueden producir ambientes de pánico dentro de la organización, incluso robos, situaciones ilícitas y cualquier efecto negativo que tenga dentro de la organización, que se pueda la persona dar cuenta que es producto a un mal hábito. O por ejemplo, que aquí los líderes no dan retroalimentación. O sea, todo el mundo tiene que entender y hacer bien su trabajo, pero no damos ningún tipo de retroalimentación, no sentamos a la gente para decirle lo que está bien o lo que está mal, y bueno, eso es un mal hábito. Entonces eso definitivamente hay que trabajarlo. Y cuando ya tú has identificado cuáles son tus malos hábitos, que son viejos, que ya son parte de tu software, y cuando yo hablo de tú, yo me refiero a la organización, costumbres dentro de la organización. Entonces, ¿qué hay que hacer con ellos? Desaprender y dejarlos atrás. ¿Por qué? Porque no nos suman, porque nos retrasan, porque nos hunden. Entonces, eso hay que hacer con los hábitos
malos, desaprenderlo. Y eso es yo sé que es desafiante y es retador porque es la forma en cómo se ha venido trabajando tal vez por años. Y yo puedo entender que es retador, sin embargo, es importante identificarlo para poder trabajarlo porque al final son contraproducentes. Malos hábitos que son nuevos. Por ejemplo, tomamos una decisión reciente y resulta que está dando consecuencias negativas y no positivas. Eso es un mal hábito que es nuevo, que hay que repensar para reformular y ajustar. Ok, lo hicimos de esta forma, no funcionó, vamos a cambiarlo, vamos a mejorarlo. Y entonces se construye sobre eso. Pero luego están los hábitos viejos que son buenos hábitos y son lo que tal vez les ha llevado a la organización a donde están hoy en términos de éxito, que si ha tenido algún tipo de éxito, son digamos que esas fortalezas que han sido inherentes al éxito que hasta ese momento ha tenido la organización. Entonces esos son buenos hábitos que hay que preservar y sobre todo fortalecer, ¿ok? Traspasar, seguir fortaleciéndolos. Y luego tenemos los buenos hábitos que son nuevos hábitos, que esos son los que hay que crear y los que hay que perfeccionar. Realmente, vivir una cultura nueva es un proceso desafiante hasta cierto punto porque es romper con modelos mentales y con un cambio de estilo y de salir de la zona de confort, pero es parte del crecimiento de un negocio. No puede haber un escalado, no puede haber un equipo alineado si no se tiene una transformación de cultura organizacional. Entonces, ¿cómo se desarrolla la construcción del cambio? Primero, el dueño de negocio, el líder principal, define la nueva cultura, ¿verdad? Dice, bueno, esto es ahora cómo vamos a hacer las cosas. Por aquí es que vamos, este es el camino. Ahora bien, las acciones se toman en equipo. Yo no puedo llegar un día y decirle a mi equipo, miren, ahora así es que se hace aquí. No, aquí todos somos parte del cambio, todos sumamos. ¿Qué ustedes creen? Vamos a hacerlo así, vamos a compartir ideas y hacerlos parte de este cambio. Es totalmente fundamental. ¿Por qué? Porque si no, se queda en la mente de una persona y no funciona de esa forma. Entonces, para construir el cambio es algo que la organización asume y con lo que se compromete, encabezada obviamente esa iniciativa por el líder principal. Y finalmente, los líderes tienen que vivir la cultura que quieren escalar. Si tú eres el líder o el dueño del negocio, tú eres el responsable de modelar la cultura. Muchas veces queremos que, de hecho es algo muy natural del ser humano, que queremos que sea el otro que cambie. Incluso en nuestras relaciones de pareja y en cualquier tipo de relación, nosotros siempre esperamos que sea el otro, que cambie, que mejore lo que a nosotros nos molesta. Entonces no funciona así. Lo primero es que nosotros tenemos que asumir el compromiso, hacer los cambios y modelar la nueva cultura. Porque no sirve de nada que yo llegue un día a la organización y diga, miren, ahora, a partir de ahora, nosotros tenemos esta cultura, esta serie de valores y este es nuestro propósito central y nos vamos a convertir en un equipo de alto desempeño y de alto rendimiento. Si yo no estoy dispuesto, por ejemplo, a tener reuniones frecuentes donde yo pueda pedir reportes y sobre todo compartir cuál es el análisis que yo he hecho de una información. Es importante resaltar que si el líder no modela la cultura, pues no sirve de nada. Nosotros desde pequeño aprendemos por imitación. No es lo que nuestros padres nos dicen, sino más bien lo que nuestros padres nos modelan. Entonces, el ser humano funciona de esta forma. Y yo puedo entender que es algo retador, porque es como el software de la mente. Está así configurado y yo tengo 5 años con mi negocio y yo así siempre lo he hecho. Pero si tú quieres escalar tu negocio, tienes que abrirte a la posibilidad de darle marco y estructura a las personas en la medida que te vas alejando desde la operación, digamos que del día a día y por ende de los colaboradores que están en el día a día. Y como no vas a estar en todo, tienes que traspasar una cultura y obviamente propiciar todos estén comprometidos con el alto desempeño porque tú eres el primero que está encabezando las iniciativas, las reuniones, revisando las métricas y todo lo que definas
que se debería estar haciendo. Recuerda, es por ejemplo, no por imposición. Mi nombre es Yamel Manzano, fundadora de JM Partners, una firma de coaching empresarial. Ayudamos a los dueños de negocio a crecer rentablemente, generando liquidez, mientras todos a bordo disfrutan el proceso de crecer el negocio. Si eres el dueño de negocio de una empresa que ya ha crecido en volumen, en operaciones, en ventas, en servicios, tienes más de 5 empleados y tienes estos desafíos que son normales del crecimiento, te interesa llevar a tu negocio al próximo nivel, te interesa desarrollar una cultura de alto desempeño, te interesa desarrollar una transformación cultural y comenzar un proceso de escalar el negocio para que pueda trascender en el tiempo, trascender no solamente los desafíos del mercado, sino también las generaciones que lo componen, pues entonces nosotros podemos ayudarte. Tú solo tienes que darle clic al enlace que está debajo en la descripción del video y puedes agendar una llamada con nuestro equipo comercial para ver si nosotros pudiéramos ayudarte y ver si hacemos match. No olvides darle a la campanita, suscribirte a este canal y nos vemos en el próximo video.